caminos son buenos y todas las religiones son buenas, dicen algunos. No es así. Solo Cristo salva. Y si usted encuentra un hombre en el que uno puede ser salvo, déjemelo saber. Porque yo le puedo decir con mucha convicción que no lo va a encontrar. Solo en Cristo se encuentra la salvación. Amén. Así es de que usted ha tomado la decisión correcta en seguir a Cristo. Y en este día vamos a estar disfrutando de la comunión, la Santa Cena, los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz por nosotros. Pero antes de llegar a ese momento, quiero invitarles a abrir su Biblia al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 13. Y la vez pasada dejamos a los apóstoles, dejamos a Pedro. Acababa de salir de la cárcel. El ángel lo había sacado. La iglesia orando por Pedro. Jacobo acababa de ser matado, muerto por Herodes, que dijimos era Herodes Agripa. Y vimos cómo habían varios Herodes, ¿verdad? Una dinastía que había peleado su vida entera contra Dios. Desde el abuelo hasta Herodes Agripa, que es este Herodes aquí, siempre habían peleado contra Dios. Nunca habían aceptado el mensaje de Cristo. Hombres paganos, hombres que no aceptaban que Cristo fuera el Mesías. Al contrario, ellos cuando veían que un hombre se levantaba y trataba de interponerse con su reino, eran romanos, los romanos, ellos inmediatamente les quitaban la vida. Sin embargo, estos hombres en la dinastía de los Herodes eran líderes del pueblo judío. Sin embargo, no aceptaban que Cristo era el Mesías. Y como consecuencia empieza una persecución para los cristianos. Y podemos ver en el versículo 20 del capítulo 12, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló prácticamente. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y mis hermanos, han habido hombres en la historia que se han levantado y que han tratado de tomar la gloria que le pertenece a Dios. Uno de ellos fue Nabucodonosor. Nabucodonosor dice que salió a su patio un día y dijo, esta nación que yo he levantado. Inmediatamente dice que Dios llegó a él y se volvió loco. Le creció el pelo, le crecieron las uñas y andaba como una bestia. Mis hermanos, el no darle la gloria a Dios que Él se merece es peligroso. Y han habido hombres que se han atrevido a tomarse la gloria de Dios. Faraón fue otro. Ya hemos visto cómo Faraón, cuando Moisés fue y le dijo, deja ir a mi pueblo, Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a ningún Dios llamado Jehová. Y Dios dice que le dijo a Moisés, yo voy a demostrarle a Faraón quién soy yo, a la nación entera de Egipto y a los israelitas, quién soy yo. Mis hermanos, Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande que no comparte su gloria con ninguno. Amén. Con ninguno. Y ahora podremos nosotros decir, ay, pero ¿por qué Dios es tan enojón? No es que Dios sea así, sino que simplemente no hay otro Dios. No hay otro Dios fuera de Él.
Y cuando el hombre trata de buscar a otro Dios, se da cuenta rápidamente que no hay ningún otro Dios más que el Dios vivo y verdadero. Y aquí Herodes dice que hizo lo mismo que hizo Nabucodonosor, tomó la gloria. Y cuando salió a hablarle al pueblo, el pueblo decía: voz de Dios y no de hombres. Prácticamente le estaban diciendo que él era un Dios. Y el historiador Josefo ha dejado escrito que en ese día este hombre dice que se vistió con sus vestidos, que tenía tejido, ¿cómo se dice? Silver, plata entre sus vestidos, y que salió y a la luz del sol ese vestido resplandecía. Entonces puede usted imaginarse a un hombre parado enfrente de la multitud, con el sol pegándole, todo brillante, y decían todos: voz de Dios y no de hombre. Y dice que el ángel inmediatamente le tocó, le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El historiador Josefo dice que 5 días después de esto, este hombre murió. Pero puede usted imaginarse, no quiero revolverles el estómago, pero se ha corroborado esto, que este hombre llegó a podrirse del interior para afuera. Y era una pestilencia el estar en la presencia de este hombre. Ni siquiera sus soldados lograban estar a la par de él, porque apestaba tanto. Y mis hermanos, cuando yo comparo el ángel cómo despertó a Pedro en los versículos anteriores, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el versículo 7 del mismo capítulo dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Déjeme imaginarme, y permítame imaginarme aquí, ¿cree usted que fue el mismo ángel? Es posible. El mismo ángel que tocó a Pedro en el costado: y Pedro, levántate. Es el mismo ángel que hiere a Herodes. Pero cuando el ángel de Dios toca a Pedro, ¿cómo se dice? Los resultados son diferentes. ¿Sí puede ver usted eso? A Pedro es un toque: Pedro, levántate, vamos, muévete. Cuando hirió a Herodes, fue para quitarle la vida. Mis hermanos, sabemos que el poder de Dios en la vida del hombre es mucho más poderoso que cualquier otra cosa que usted conozca. Dios puede dar vida y puede quitar la vida. Y muchas personas que andan entre sí y no corren el peligro, están jugando con Dios. Dios tiene el poder de dar vida y de quitar la vida. Y sigue diciendo el versículo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí quiero detenerme. Aquí, hermanos, quiero hacer una comparación entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de hoy. Vea usted, esta iglesia en Antioquía dice que habían profetas y maestros.
Y nos da una lista. Bernabé, que ya conocemos, que lo encontramos por primera vez en el capítulo 4 de Hechos, que dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, justo, su nombre era José, pero lo habían nombrado Bernabé, ¿okay? Los apóstoles. Vemos a Simón, el que se llamaba, le decían Níger. Se cree que este hombre era negro, que se cree que había venido de África. Hay algunos comentaristas que dicen que este fue el mismo que llevó la cruz de Cristo, aunque no se puede corroborar, pero quizás es posible. Está también Lucio de Cirene y está Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que era una dinastía de Herodes? Al Herodes a que se refiere aquí fue Herodes Antipas, que fue el mismo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, y fue el mismo Herodes al cual Jesucristo estuvo frente de él en su, otra vez se me olvidó esa palabra, en su, ¿cómo se dice? Juicio, juicio, ¿no? Se me está olvidando el español, a veces se me olvida, perdón. En el juicio de Dios dice que llegó Cristo y fue el que le hizo las preguntas antes de mandarlo con Pilato. Ese es el Herodes con que este hombre, Manaén, creció. Ahora, se cree que este hombre creció su vida entera con Herodes. Pero podemos ver la diferencia. Manaén llega y cree en Jesucristo y su vida es cambiada. Y ahora la palabra de Dios lo menciona aquí como uno de los profetas y uno de los maestros en Antioquía. Mientras que Herodes, un hombre que rechazó el evangelio, un hombre que pudo haber librado a Cristo, sin embargo no lo hizo, porque había seguido las mismas tradiciones de sus padres, los Herodes. Podemos ver el poder del evangelio, mis hermanos, cuando el hombre decide buscar a Dios, Dios cambia nuestra vida. Amén. Pero cuando el hombre rechaza a Dios, solo nos queda condenación eterna. Pero había en esta iglesia profetas y maestros. Y me encanta. ¿Sabe usted por qué? En primer lugar, sabemos que Dios usa diferentes personas en diferentes áreas. Y esta mañana yo compartía con mis hermanos del ministerio y les decía, hay suficiente necesidad para que Dios nos use a todos. Y aquí nos da una lista de 5 hombres que Dios había levantado en la iglesia de Antioquía. Y mis hermanos, hay 3 características de la iglesia de Antioquía que me encantan. En primer lugar, era una iglesia ardiente, siempre buscando la voluntad de Dios, siempre dispuesta. En el versículo 19 del capítulo 11 encontramos por primera vez la iglesia de Antioquía. Y dice que eran hombres, mujeres, una iglesia que buscaban de Dios siempre y que crecía la iglesia. Una iglesia ardiente es una iglesia que busca siempre la voluntad de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo alcanzamos las almas? Una iglesia que trabaja, una iglesia que cree. Era una iglesia ferviente, que dice, ministraba en ayuno y oración, nos dice el versículo 2 del capítulo 13. Y creo que es un buen momento para hablar del ayuno y oración. Como iglesia, nosotros hemos practicado el ayuno y estamos haciendo más énfasis en la oración. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el ayuno y la oración son importantes en la vida del creyente. Pero no solo en la vida del creyente, sino en la vida de la iglesia. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y encontramos aquí unas lecciones
que el mismo Señor Jesús nos ha dejado en cuanto a la oración y el ayuno. Y déjeme decirle que si usted encuentra un mandato en la Biblia, tiene que poner atención al mandato. Pero si encuentra un mandato dado por Cristo mismo, tiene que asegurarse que no solamente le pone atención, sino que obedece al mandato. Mira, el versículo 5, capítulo 6 de Mateo, dice: y cuando ores, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, en primer lugar, Jesucristo nos dice: cuando oren, enciérrense, dice, vayan a su aposento, a su recámara, y cerrada la puerta, oren. No es necesario que la gente nos vea orando, dice, en público. Lo que había pasado era que los fariseos salían a las esquinas y empezaban a orar recio públicamente para que otros los vieran, cuando en realidad quizás ni siquiera en su casa oraban. Y eso era lo que había pasado aquí. Jesús les dice: no seáis como los hipócritas. Dice que ellos les encanta orar en público. Sin embargo, sus oraciones no son escuchadas. Y dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, han habido personas que se acercan a mí y me dicen: hermano, yo no sé orar, yo no puedo orar. Más cuando les pedimos: hermano, ¿por qué no nos dirigen oración en un tiempo de estudio o algo? Ay, no, hermano, yo no, por favor, que ore a alguien más. Ore usted. Usted sí sabe orar. Mis hermanos, en realidad, dice Romanos que el hombre no sabe orar. Ninguno de nosotros sabemos orar. Pero el Espíritu es el que ora y el que intercede por nosotros. Entonces, mi hermano, cuando usted venga delante de Dios en oración, en primer lugar, lo que tiene que acordarse es: ¿quién es Dios y quién es usted? Usted no es Dios, pero Dios escucha su oración y tiene que venir a Él con confianza, a hablarle, a poner sus necesidades. Pero sobre todo tiene que recordarse a quién le está hablando. Entonces Jesús dice: cuando oréis, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Inmediatamente Él hace referencia: ¿a quién debemos de orar? Al Padre, a Dios Todopoderoso. Claro que sí. También habla en cuanto al pan nuestro de cada día. En este tiempo se acostumbraba que la gente compraba alimentos solo para ese día. Entonces ellos tenían que aprender a confiar que Dios iba a proveer para su sustento diario. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Ahora cuando usted va, ¿qué hace? Compra comida para 2 semanas, 3 semanas, un mes entero. Va la gente, apenas logra empujar la carreta de tan llena que está. Si es usted, se lo digo por experiencia propia. Eso es lo que hacemos. Ya no pensamos: Señor, ¿tendré comida para mañana? Ya sabemos que mañana vamos a tener que comer, porque Dios es así de bueno.
Sin embargo, dice la palabra de Dios que debemos de orar, porque Dios provea nuestras necesidades de cada día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quizás usted no se preocupe por el pan de cada día, pero ¿qué de su hermano, de su hermana? ¿Qué de los que están necesitados? A veces no nos preocupamos por nosotros y se nos olvida completamente nuestros hermanos que quizás tengan necesidad, que quizás están pasando por un apuro, que quizás han perdido su trabajo, que quizás. Debemos de acordarnos de todo esto, mis hermanos. Y dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando usted ore, debe de pedir perdón. Y usted dice, pues no le he ofendido. Con solamente decir eso, ya hemos ofendido a Dios, porque somos pecadores por naturaleza. Aún lo mejor que usted haga no es suficiente para agradar a Dios. Siempre ofendemos a Dios y siempre debemos de pedirle perdón por nuestras ofensas, aún las que no nos damos cuenta. Pero no se queda ahí Jesús y sigue diciendo en el versículo 16, cuando ayunéis, y aquí va la importancia del ayuno, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, han habido algunos de ustedes que también me han preguntado, hermano, ¿qué hacemos en el ayuno? No sabemos cómo ayunar. Pensamos que es simplemente abstenernos de comer, y eso es todo. En el libro de Levítico, si no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero usted lo puede buscar, aquí le va la cita, Levíticos 16, 29 al 31. Encontramos que es un mandato que Dios le da al pueblo de Israel, y les dice que en el séptimo mes, al 10º día, ellos tienen que ungir su cuerpo, limpiarse, y dice que deben de guardar ayuno, pero era por una necesidad específica, era para expiación de los pecados. Mis hermanos, hay necesidades específicas en la iglesia donde juntos hemos venido como iglesia a ayunar. Lo hemos hecho con el grupo de alabanza, lo hemos hecho individualmente. Usted puede estar en ayuno hoy y yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Yo puedo estar en ayuno hoy y usted ni siquiera lo sabe. Eso es lo que Dios demanda del ayuno, que sea un compromiso entre usted y Dios. Cuando usted tenga una necesidad específica, lleve ese día delante de Dios. Ahora usted me dice, ¿y qué hago? Bueno, el ayuno, en primer lugar, es un día de comunión plena con Dios. Yo regularmente no ayuno entre semana. ¿Por qué? Porque trabajo. Y mi trabajo regularmente me forza a que esté ocupado en otras cosas, fuera de las cosas del Señor. Mis preocupaciones cambian. Entonces, cuando yo trato de ayunar entre semana, encuentro que no puedo. No puedo enfocarme en las cosas espirituales porque las cosas de mi trabajo a veces no me lo permiten. Entonces, cuando ayuno, prefiero hacerlo los domingos. ¿Por qué? Porque le he dedicado este día al Señor. Y desde que me levanto estoy conectado al Señor. No que los otros días no lo hagamos, simplemente que ese día ya sabemos que es el día del Señor. Entonces, mi hermano, cuando usted ayude, usted escoja un día que usted esté conectado con el Señor directamente, que se levante y que le diga: Señor, este día te pertenece a ti. No me quiero enfocar ni en la comida, ni en la bebida, ni en los problemas, ni en
en nada, ni en el trabajo, ni en la escuela, en nada. Este día quiero enfocarme en ti. Y usted va a ver cómo Dios fortalece su vida y contesta sus peticiones. El ayuno es poderoso cuando lo hacemos por razones específicas. Sí, la idea es que usted se abstenga de comer. Y cada vez que le da hambre, usted en vez de comer, dobla sus rodillas y empieza a orar. Es ahí donde Dios ve nuestros sacrificios y contesta nuestras peticiones. Así es de que la próxima vez que usted ore y la próxima vez que usted ayune, acuérdese, Mateo capítulo 6, del 5 al 16, Jesús mismo nos ha dado instrucciones cómo debemos orar y cómo debemos de ayunar. Regresamos a Hechos capítulo 13 y esta iglesia de Antioquía, una iglesia ardiente, una iglesia ferviente que ministraba en ayuno y oración, y una iglesia obediente, hacía lo que Dios les mandaba. En el capítulo 11 encontramos que dice que se levantó un profeta llamado Ágabo, el cual profetizó que iba a venir un hambre, una sequía, y la cual, dice el versículo 28, se cumplió en el tiempo de Claudio. Y lo que hizo la iglesia fue obedecer a la necesidad. Y dice que juntaron una ofrenda y lo mandaron con Bernabé y Pablo a las iglesias en Judá. Ahora aquí en este pasaje del capítulo 13, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia obediente es una iglesia que entiende el llamado de Dios. Y en vez de tratar de quedarnos con los hermanos que sirven, ¿verdad? De guardarlos aquí. No, los hermanos aquí que se queden. ¿Para qué se van? Si estamos tan lindos aquí en armonía. Dice que Dios llamó a Bernabé y a Saulo y Dios dijo, guardádmelos, sepárenlos para el ministerio que los he llamado. Y la iglesia los puso en oración y los envió. Mis hermanos, ¿cómo se compara esto a la iglesia de hoy? Tristemente, la iglesia de hoy ya no es ardiente, ya no es ferviente, y en vez de ser obediente, es una iglesia desobediente. Ahora cuando yo veo esto, pienso y digo y medito, Señor, ¿estamos siendo como la iglesia de Antioquía? ¿O estamos siendo como las iglesias de hoy en día? Yo creo que nuestra iglesia es como la iglesia de Antioquía. Mi hermano, yo veo el fervor en cada uno de ustedes. Y yo veo su obediencia. Y solo le pido al Señor que Él sea el que siga ardiendo, el que siga echándole leña a ese fuego para que nuestra iglesia siga ardiendo. Pero el propósito de la iglesia es de enviar. El propósito de la iglesia de este día ha cambiado. La iglesia en estos días se enfocaba en las misiones y estaban siempre listas para enviar misioneros. Esta es la primera iglesia que se conoce que envió el primer viaje misionero, que fue a través de Pablo. Esta es la primera iglesia que se preocupa por las misiones, porque el evangelio sea predicado fuera del área. La promesa que encontramos en capítulo 1, versículo 8 de Jesús, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, se empieza a cumplir aquí. El ministerio de las misiones que Pablo y Bernabé iniciaron fue a través de la iglesia en Antioquía, mis hermanos.
¿Qué estamos haciendo nosotros para apoyar las misiones? No todo cristiano que está en la iglesia es llamado a ser misionero. Es un llamado muy especial. Quiere decir dejar su familia, dejar su casa, dejar su trabajo, dejarlo todo e ir a predicar el evangelio a los lugares más remotos. Créame que no es mi llamado, porque cuando yo lo pienso digo, ay, Señor, eso está duro. Pero hay hombres que Dios les ha llamado, y como iglesia nosotros debemos de apoyar a las misiones. Gloria a Dios, porque la iglesia aquí en inglés tiene misioneros que ellos apoyan. Y créame que sus ofrendas, sus diezmos van a la iglesia para apoyar esas misiones. Pero qué lindo que como iglesia hispana nosotros también tuviéramos nuestro ministerio de misiones. No necesitamos ir a la India, no necesitamos ir al otro lado del mundo a predicar el evangelio. Usted puede ser misionero aquí mismo, en su lugar, en su hogar, con sus vecinos, con su amigo. Yo sé que hay oportunidades en México. Muchos de ustedes conocen la necesidad. ¿Qué si como iglesia nosotros decidimos apoyar esa necesidad? Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, mis hermanos. No a que cuidemos aquí de nuestro grupito. Sí, gloria a Dios, porque nuestro grupito está creciendo. Pero no podemos llegar a caer en ese error de quedarnos ahí. Tenemos que salir de aquí. De los 5, Dios llamó a 2, a Bernabé y a Saulo. ¿Será que Dios va a levantar siervos misioneros de este lugar? Qué lindo fuera. Qué lindo fuera que nuestra juventud un día dijera, yo quiero ser un misionero. Y que nosotros podamos levantarle, podamos apoyarle en ese ministerio. Versículo 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado todas las islas hasta Pafos, llegaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. A propósito, el nombre Bar Jesús se traduce hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y sabe usted que cuando usted se propone a compartir el evangelio de Dios, siempre hay oposición. Siempre va a haber alguien que se opone. Trate usted de hablarle a alguien en su trabajo y va a ver que de la nada sale alguien, no, eso no es verdad, y aquí y allá, y no, mi iglesia dice esto, mi iglesia dice el otro, y tratan de cambiar el mensaje de salvación que usted tiene. Este hombre, Bar Jesús, eso era lo que él se encargaba, de tratar de cambiar el mensaje que Pablo y Bernabé traían y tratar de detener que ellos compartieran con este hombre. Mis hermanos, ahora estamos viviendo en los tiempos de apostasía. ¿Sabe qué es eso? El libro de Apocalipsis nos dice que va a venir el tiempo cuando la falsa doctrina sea lo que los hombres sigan. Estaba leyendo un artículo muy interesante. Yo no sé si usted está enterado en cuanto al grupo es un coro, ¿okay?, de la iglesia mormona. Se le llama el Tabernáculo
el tabernáculo se me olvida la segunda parte del nombre, pero es un grupo de la iglesia mormona. Los líderes de la iglesia de los mormones han dicho que por favor dejen de llamarse ya mormones. Les han dicho a sus iglesias que ya no se identifiquen más como mormones, ni como santos de los últimos días. Ahora, ¿por qué me llamó la atención esto? Porque, mis hermanos, esta secta, porque es una secta, no es una religión, cualquier secta que predique que Jesucristo no es Dios, es una secta. La palabra de Dios lo dice. Está tratando de cambiar su nombre para que la gente ya no se identifique más como mormones. Quiere decir que el enemigo está tratando de decir, no somos mormones, somos cristianos, somos cristianos. Y eso debe de alarmarle a usted, porque va a llegar el día donde la doctrina esté tan corrompida, donde ya no se sepa quién es cristiano y quién no. Donde ya todas estas sectas, todas estas religiones se autodenominen cristianos y la gente los va a seguir. Los va a seguir. Están tratando de detener el verdadero evangelio. Usted debe de estar precavido a estas cosas. Mis hermanos, este hombre aquí que trató de detener el evangelio se encontró con Saulo. En versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, ya vamos a terminar. Desde aquí en adelante usted va a ver que su nombre cambia de Saulo a Pablo. Bueno, no cambia, sino que su segundo nombre era Pablo. Su primer nombre era Saulo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Wow. Imagínense que alguien viniera aquí, viniera a tergiversar todo, cambiar todo y decir esto no es verdad. Y que de repente se levantara uno lleno del Espíritu Santo, porque dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y le dijo: hijo del diablo. Ay, pastor, se levantó del lado equivocado de la cama hoy. ¿Por qué? Porque es tan duro. Eso es duro, mis hermanos. Sin embargo, podemos ver que así era como estos apóstoles defendían el evangelio de Dios. Y Jesucristo mismo dijo, hablándole a la multitud, llegó un momento cuando Jesús mismo le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Ahí está la puerta, salen. Jesucristo mismo le dijo a los discípulos: un montón de víboras, son sepulcros blanqueados, no hay nada bueno en ustedes. Pero ahora, hoy en día, decirle a alguien hijo del diablo, a ese punto hemos llegado, donde creemos que tenemos que, con todo amor y perdóneme, pero usted está haciendo mal en tratar de detener la obra. No, mis hermanos, déjenme decirle, yo ya se los he dicho el miércoles. Han habido personas que han venido a mí y me han venido a pedir: pastor, no tengo trabajo, así es de que vengo a la iglesia que me den trabajo. Les he dicho: hágame el favor, ahí está la puerta. Porque usted no viene buscando a Dios, no viene buscando a Cristo. Cuando esté buscando a Cristo, venga buscando a mí.
pero yo no le puedo ayudar. Y pareciera que este pastor no es muy amoroso. Al contrario, tengo amor por las personas, pero siempre la necesidad va a ser su salvación. Mi preocupación es por su salvación, no por qué va a comer mañana. Sí, siempre hay esa necesidad, pero mientras su alma no sea salva, ¿qué importa qué va a comer mañana? Si Cristo viene hoy, ¿a dónde va a terminar? Así es de que, mis hermanos, sí, el evangelio es duro. Y es duro cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Pero Pablo predicaba, y vamos a ver el siguiente domingo cómo se le da la oportunidad que él predique el evangelio, y vamos a ver el primer mensaje que Pablo da, y me encanta porque me encanta la vida de Pablo. Y vamos a ver, léalo por favor en su casa, lea el resto del capítulo 13 y vamos a ver la defensa que Pablo pone en cuanto al evangelio. Así es de que, mis hermanos, les voy a invitar que se pongan en pie. Vamos a orar. Ahora, este día tendremos comunión y sabemos que el privilegio de gozar de la comunión es para aquellos creyentes que viven en plena comunión con Dios. Creemos que el aceptar y el ser bautizado representa estar en plena comunión con Dios. Si usted hay algo en su vida por el cual usted tiene que pedir perdón, hágalo en este momento. Tome estos siguientes minutos para ponerse a cuentas con Dios y que usted pueda participar de estos elementos sin ningún problema, que pueda gozar de esta comunión con Cristo. Le voy a pedir, hermano Pablo, que por favor venga a tocar una melodía. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Ahora, mi Dios, queremos ser hallados aptos, queremos ser hallados, Señor, dignos de participar de este momento tan especial, Señor, de compartir tus elementos, este pan, esta sangre que representan tu cuerpo, la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en esta cruz por nuestros pecados. Gracias, mi Dios, por habernos aceptado, por habernos escogido. Este es su momento para que usted ore y para que usted llegue delante de Dios, para que usted mismo le pida perdón a Dios si hay algo en su vida que debe de cambiar. El Señor está dispuesto y está listo. No tome esta cena del Señor indignamente,